Mi esposa me pidió un descanso para aclarar sus sentimientos, pero olvidó que vivimos en un pueblo donde todos hablan. Voy a contarles algo que me pasó hace unos meses y que todavía no termino de procesar del todo. Lo escribo porque necesito sacarlo de mi cabeza, porque mi terapeuta me dijo que hacerlo puede ayudar, y porque sé que hay alguien ahí afuera que necesita leer esto. Pero antes de que piensen que esto es otra historia de mi esposa me engañó y lloré solo en el cuarto, escúchenme. Esta historia tiene momentos en los que casi me quiebro completamente. Tiene mensajes de texto que me dejaron sin respiración. Tiene una llamada telefónica que duró 42 minutos y de la que no pude decir ni 10 palabras. Tiene un vecino de 63 años llamado Don Aurelio que sin querer se convirtió en el árbitro involuntario de mi matrimonio. Y tiene un final que ninguno de ustedes va a predecir, porque yo mismo, que lo viví, todavía me sorprende cada vez que lo recuerdo. No voy a mentirles, esto duele. Duele leerlo, imagino, y duele mucho más haberlo vivido. Pero también les digo esto, y quiero que lo tengan presente mientras leen. Sobreviví. Y hay algo que encontré al final de todo esto que vale más de lo que jamás hubiera imaginado. Quédense. Vale la pena. Un poco de contexto, ¿quiénes somos? Me llamo Rodrigo. Tengo 34 años. Vivo en un pueblo del centro de México, uno de esos que tienen plaza central con kiosco, una iglesia de más de 200 años, dos farmacias que se pelean los clientes desde hace décadas y donde todo el mundo sabe el nombre de todo el mundo. No voy a decir el nombre del pueblo por razones obvias, pero si alguna vez han manejado por carreteras federales en el Bajío, probablemente han pasado por él sin siquiera notarlo. Llevo viviendo aquí toda mi vida. Nací aquí, me crié aquí. Mis papás tienen su casa a 6 calles de la mía. Mi hermano menor vive a 2 cuadras. Mi suegra, hasta hace poco, vivía a 4 cuadras en dirección opuesta. El mundo entero, para mucha gente de este pueblo, tiene un radio de 3 kilómetros. Valentina, así se llama mi esposa, aunque le voy a cambiar la letra de su nombre por una UE para que nadie la identifique, y porque UE me parece apropiado dado lo que les voy a contar. Llegó al pueblo hace 9 años. Venía de una ciudad mediana del norte, huyendo de un trabajo que la estaba consumiendo y de una familia que, según ella me contó en las primeras semanas de conocernos, le exigía demasiado sin darle nada a cambio. Llegó a quedarse 3 meses en casa de una tía. Se quedó para siempre, o eso pensábamos los dos. La conocí en una posada navideña. Ella tenía 27, yo 26. Me pareció la mujer más interesante que había conocido en mi vida. Hablaba de libros como si los hubiera escrito ella, tenía una risa enorme que llenaba cualquier espacio y miraba a la gente con una intensidad que daba la sensación de que te estaba viendo realmente, no solo pasando los ojos por encima de ti. Nos hicimos novios en febrero, vivimos juntos en agosto, nos casamos 3 años después, 9 años de matrimonio, sin hijos, por decisión de los dos, o al menos eso era lo que yo creía que era una decisión compartida, sin mayores crisis, con las peleas normales de cualquier pareja, el dinero apretado en los primeros años, las diferencias sobre dónde pasar las vacaciones, la eterna negociación de cuánto tiempo pasamos con cada familia, nada que me pareciera una señal de alarma. Trabajo en la administración de una pequeña empresa de distribución de materiales de construcción. No es el trabajo más emocionante del mundo, pero me da estabilidad, me da horarios razonables y me permite vivir bien. Valentina trabaja como diseñadora gráfica de manera independiente, mayormente remota, para clientes de la ciudad, lo cual significa que tiene más libertad en sus horarios que yo, más tiempo en casa y, como descubriría después, más oportunidades de las que yo imaginaba. El momento en que todo cambió fue un martes de octubre. Llegué del trabajo a las 7:30 de la tarde, como casi siempre. Valentina estaba sentada en la sala con una taza de café que claramente llevaba mucho tiempo ahí y ya debía estar frío. Tenía esa expresión que con el tiempo aprendes a leer en tu pareja. No era tristeza exactamente, era resolución, como alguien que ha estado practicando lo que va a decir durante horas y finalmente llegó el momento de decirlo. Necesito hablar contigo, me dijo antes de que yo pudiera siquiera dejar las llaves en el mueble de la entrada. Me senté, puse las llaves en la mesa de centro, la miré. Lo que dijo a continuación lo recuerdo con esa nitidez extraña con la que el cerebro archiva las cosas que te cambian la vida, no como si lo estuviera viendo en video, sino como si cada palabra estuviera grabada en relieve, como en piedra. Necesito tiempo, un descanso, necesito estar sola para aclarar lo que estoy sintiendo, porque honestamente no sé si lo que siento por ti en este momento es lo suficiente para seguir. No te estoy pidiendo el divorcio.
Solo necesito espacio para pensar. ¿Silencio? ¿Cuánto tiempo? Fue lo único que pude decir. No lo sé. Unas semanas, quizás. ¿Y qué significa descanso? ¿Dónde vas a vivir? Pensé que podría quedarme con la tía Consuelo mientras tú sigues aquí en la casa. No quiero que nadie tenga que irse a un hotel ni nada así de dramático. La tía Consuelo, la misma tía con cuya excusa había llegado al pueblo 9 años antes. Vivía a 6 cuadras. En este pueblo 6 cuadras es casi nada. Les digo honestamente, esa noche no lloré, no grité, no rompí nada. Me quedé en la sala mucho tiempo después de que Valentina se fue a empacar lo que necesitaba para las próximas semanas, mirando las llaves sobre la mesa de centro, pensando en qué punto exacto del camino se había roto algo sin que yo me diera cuenta. Lo que no sabía era que el verdadero golpe todavía no había llegado. El pueblo habla, el pueblo siempre habla. Déjenme explicarles algo sobre vivir en un pueblo chico que quizás no es evidente si nunca lo han experimentado. No hay anonimato, no existe. No es que la gente sea chismosa en el sentido malicioso de la palabra, aunque también hay de esos, claro, sino que la red social de un pueblo pequeño es tan densa, tan interconectada, que la información viaja de maneras que ningún algoritmo de Silicon Valley podría replicar. La señora que atiende la tortillería sabe quién se peleó anoche porque lo oyó a través de la ventana. El mecánico sabe quién está teniendo problemas económicos porque le llegó el rumor de la tienda de abarrotes. El farmacéutico sabe más secretos de este pueblo que cualquier psicólogo porque la gente compra sus medicamentos frente a otras personas sin siquiera bajar la voz. Durante la primera semana después de que Valentina se fue a casa de la tía Consuelo, yo seguí con mi vida lo más normalmente que pude. Iba al trabajo, comía solo, dormía poco, hablaba con mi hermano por teléfono un par de veces, sin contarle nada todavía, porque no quería que llegara a oídos de mis papás. Fue en la segunda semana cuando comenzó a pasar algo que no esperaba. El primero fue Cheto, el muchacho que trabaja en la gasolinera de la salida norte del pueblo. Cheto tiene 22 años, es sobrino del dueño, y normalmente cuando paso a cargar gasolina me habla del América o del Cruz Azul con una pasión que honestamente me supera. Ese día, cuando bajé la ventana para decirle cuánto quería, me miró con una expresión rara, no de lástima exactamente, más como de incomodidad, de alguien que sabe algo que no sabe si debería decir. ¿Todo bien, don Rodrigo?, me preguntó con ese exceso de formalidad que la gente usa cuando en realidad quiere decir otra cosa. Sí, Cheto, todo bien, gracias. Él asintió, me cobró, pero la expresión no desapareció. El segundo fue la señora Patricia, que vende jugos y licuados frente a la secundaria y a quien le compro un vaso de naranja casi todas las mañanas antes de entrar a la oficina. Normalmente es una señora de conversación fácil, siempre con algo que comentar sobre el clima, los precios, los baches de la calle principal. Ese día estuvo callada mientras me servía. Cuando le pagué, me puso una mano en el brazo, un gesto brevísimo, casi imperceptible, y me dijo: «Cuídese mucho, Rodrigo. No que le vaya bien, ni hasta mañana. Cuídese mucho». Yo en ese momento lo procesé como un comentario genérico. Ya vería que no lo era. El tercero, y el que realmente me abrió los ojos, fue don Aurelio. Don Aurelio Rendón tiene 63 años. Vive solo desde que murió su esposa hace 5, cuida 2 perros labrador que se llaman Política y Economía. Juro que es verdad y que ya les pregunté por qué y la historia merece su propio post. Y es el hombre más honesto que conozco en este pueblo. No de esa honestidad brutal y sin filtro que en realidad es crueldad disfrazada, sino de esa honestidad serena, casi cansada, de alguien que ha vivido suficiente para saber que las verdades incómodas, si se dicen con cuidado y a tiempo, hacen menos daño que las mentiras cómodas. Era sábado. Yo estaba podando el pequeño jardín del frente de mi casa, más que nada por tener algo que hacer con las manos, cuando don Aurelio pasó con Política y Economía jalándolo de las correas. Se detuvo frente a mi reja. «Rodrigo», me llamó. Levanté la vista. «¿Tienes un momento?». Me limpié las manos en el pantalón y caminé hasta la reja. Don Aurelio miró hacia los 2 lados de la calle, con una discreción que en ese momento me pareció exagerada, pero que después entendí perfectamente. «Mira», comenzó, «yo no soy de meterme en lo que no me importa, y si considero que me estoy metiendo donde no debo, dímelo y me callo y no hablamos más de esto. Pero llevas siendo mi vecino más de 10 años y me cae bien tu forma de ser, y hay cosas que prefiero que me las digan a mí directamente en lugar de enterarme por ahí». «¿Esperé?» «Tu esposa», dijo, bajando la voz aunque no había nadie cerca, «está siendo vista con personas. En la taquería de Poncho, en la cantina nueva,
¿En el parque? No siempre sola. Don Aurelio, dije, esforzándome por mantener la voz tranquila. ¿Qué tipo de personas? Hizo una pausa. Hombres, Rodrigo. Más de uno, y no de manera que se vea como simple amistad. Ahí estaba, el golpe que no había llegado todavía. Lo que descubrí, y cómo lo descubrí, no voy a fingir que fui el detective más tranquilo del mundo a partir de ese momento. No lo fui, pero tampoco me volví loco de la manera que a veces imaginas que te volverías loco en estas situaciones. Lo primero que hice fue lo que cualquier persona de mi generación haría. Miré las redes sociales, no las de Valentina, que tiene todo privado y que de todas formas yo no iba a violar, o al menos eso me prometí a mí mismo en ese primer momento. Miré las de otras personas, las etiquetas, los comentarios, las fotos de lugares. No tuve que buscar mucho. Un muchacho llamado Damián, 23 años, recién llegado al pueblo para trabajar en una nueva empresa de logística que abrió en las afueras, había subido una historia de Instagram 3 días antes. Una foto en la taquería de Poncho, de noche, con una cerveza en la mano y una leyenda que decía algo como «Buenas noches, pueblo tranquilo». En el fondo de esa foto, borrosa pero inconfundible para mí, que había pasado 9 años mirando esa cara, estaba Valentina, sentada frente a alguien cuyo brazo apenas entraba en el encuadre. No se tocaban, no estaban en una posición que, para un desconocido, dijera claramente nada, pero era mi esposa, en una taquería, de noche, sola con alguien. Durante su descanso para aclarar sentimientos, guardé la captura. Seguí buscando. El segundo fue más difícil de encontrar, pero llegó de manera inesperada, como suelen llegar las cosas en los pueblos chicos. Me llegó a través de un mensaje de voz de mi primo Ernesto, que vive en la ciudad pero visita el pueblo cada 15 días para ver a sus papás. El mensaje decía, con esa torpeza entrañable de Ernesto que nunca sabe cómo decir las cosas difíciles: «Oye, mano, no sé si me meto en algo que no debo, pero el fin de pasado fui al bar ese nuevo que abrieron junto a la cancha de fútbol. El Mirador, creo que se llama. Y vi a Valentina ahí con un cuate, pero no el mismo de la otra vez que me contó Fernanda, que lo vio en la taquería. Era otro, más grande como de 40. No sé, cuídate. Otro. Ahí fue cuando tuve que salir de la casa y caminar. Caminé durante 40 minutos sin rumbo fijo, por calles laterales del pueblo para evitar encontrarme con alguien que me conociera y que viera mi cara en ese momento, porque sé que en ese momento mi cara debía estar diciendo todo lo que yo estaba sintiendo sin que yo pudiera controlarlo. No era traición en el sentido estricto de la palabra. Me decía a mí mismo mientras caminaba. Habíamos acordado un descanso. Ella técnicamente podía hacer lo que quisiera, excepto que no habíamos acordado eso, ¿verdad? Habíamos acordado que ella necesitaba tiempo para aclarar sus sentimientos, para pensar, para estar sola. No habíamos acordado que ella iba a usar ese tiempo para acostarse, porque para eso estaba yendo con esos hombres. Yo lo sabía con esa certeza horrible que no necesita pruebas formales. Con 1, 2, 3 hombres en el mismo pueblo donde yo seguía viviendo, trabajando, comprando jugos de naranja y podando mi jardín del frente. El tercer hombre lo descubrí de la manera más surrealista posible. Me lo dijo la señora del Oxxo, no de manera directa. Aclaremos. La señora del Oxxo, Lupita, es una mujer de 40 y tantos que trabaja en el turno de la mañana y que normalmente me cobra el café y la leche sin mayor comentario. Pero ese lunes, cuando fui a comprar las cosas del desayuno, Lupita estaba hablando con otra clienta sobre una escenita que había pasado el sábado por la noche frente al Mirador. No mencionaron nombres, pero mientras yo fingía revisar los precios de las galletas en el pasillo de atrás, escuché suficiente para armar el cuadro. Una mujer que no era de aquí originalmente, descripción que en este pueblo aplica a exactamente 3 personas, una de las cuales es Valentina, había estado en el bar con un señor casado de aquí y la esposa de ese señor los había visto salir juntos. Un señor casado, del pueblo. Pagué mi café y mi leche y salí sin decir nada. Caminando de regreso a la casa, empecé a hacer la cuenta. Damián, el de logística, 23 años, recién llegado. Un hombre de unos 40 que vio Ernesto, identidad desconocida. Y ahora un señor casado de aquí, también sin nombre pero con el drama adicional de una esposa ofendida. 3 hombres. 3 hombres en menos de 2 semanas de descanso para aclarar sentimientos. Y yo, que no soy un hombre de confrontaciones, que evito el conflicto como deporte, que durante 9 años me tragué incomodidades menores en nombre de la paz doméstica, me di cuenta de que esta vez no iba a poder tragarme nada. Esta vez iba a tener que hablar. La llamada le marqué a Valentina esa misma noche. Las 9:15,
Estaba sentado en la misma sala donde ella me había dado el discurso del descanso, mirando las mismas llaves sobre la misma mesa de centro. Contestó al tercer timbre. Hola, dijo. Su voz sonaba normal. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. Necesito que hablemos, le dije. No por mensaje, por teléfono ahora o en persona mañana, tú decides. Silencio breve. Está bien, ¿de qué quieres hablar? ¿De lo que estás haciendo durante tu descanso? Valentina. Otro silencio. Más largo. Rodrigo, no te voy a pedir explicaciones todavía, solo quiero que sepas que sé, y que aquí en el pueblo también saben. Varios. Quería que lo supieras antes de que llegara a tus oídos de otra manera. La llamada duró 42 minutos. De esos 42 minutos, yo hablé quizás 10. El resto fue Valentina, llorando, explicando, defendiéndose, contradiciéndose, pidiendo perdón, luego retirando el perdón y diciendo que no había hecho nada malo porque habíamos acordado un descanso libre, luego llorando de nuevo. Lo que escuché en esos 42 minutos me quedará en la memoria para siempre. Damián, el de logística, había sido una conexión emocional que se salió de control. El hombre de 40 resultó ser Marcos, alguien que conoció en una reunión de trabajo virtual y que casualmente vivía a 20 minutos del pueblo y con quien había estado hablando por meses antes de pedirme el descanso. El señor Casado, y esto fue lo que más me costó procesar, era alguien que yo conocía. No voy a decir quién, pero lo conozco. ¿Todo esto lo tenías planeado antes de pedirme el descanso? Le pregunté, cuando finalmente pude meter una pregunta. Silencio. Marcos, sí, los otros no, pero sí sabías que ibas a ver a Marcos. Sí, y el descanso para aclarar tus sentimientos en realidad era para tener tiempo de estar con él sin engañarme, al menos formalmente. Silencio más largo. No lo había pensado así, pero eso fue lo que pasó. Nada, Valentina, eso fue lo que pasó, sí. Colgué, no de manera dramática, solo puse el teléfono sobre la mesa, al lado de las llaves, y me quedé ahí sentado durante mucho tiempo mirando las dos cosas, las llaves de mi casa y el teléfono, que siguió vibrando con mensajes de ella durante la siguiente hora mientras yo no los abría. Esa noche finalmente lloré. Actualización 1. 3 semanas después. Gracias por todos los comentarios en la publicación original. No esperaba tanta respuesta y me tardé en volver porque, honestamente, estuve funcionando en piloto automático durante estos días y apenas ahora me siento con la cabeza suficientemente clara para escribir. Les debo una actualización. Acaba. Lo que pasó después de la llamada. Durante los primeros días después de esa llamada, Valentina me mandó mensajes constantemente. Algunos eran apologéticos, otros defensivos. Algunos eran preguntas sobre cosas prácticas de la casa, y unos pocos, los que más me costaron, eran de la Valentina que yo había conocido 9 años antes, reflexivos, honestos, sin excusas. No le respondí nada durante 4 días. No porque estuviera aplicando alguna estrategia calculada, sino porque genuinamente no sabía qué decirle. Cada vez que abría sus mensajes para intentar responder, me encontraba con que no tenía palabras. No de enojo, no de dolor, solo vacío. Mi hermano se enteró, no porque yo se lo dijera, sino porque, como ya habrán captado, en este pueblo las cosas no se pueden contener. Me llamó un miércoles a las 11 de la noche. Yo ya estaba en la cama, y la conversación fue larga y difícil, y al final él me dijo algo que guardé. No tomes ninguna decisión grande mientras estés en el centro del huracán. Espera a que la vista se despeje un poco. Consejo sencillo, pero que se siente imposible de seguir cuando eres tú quien está ahí dentro. El encuentro en el pueblo, inevitablemente, en un pueblo de este tamaño, me la tuve que encontrar. Fue en la farmacia. Yo iba a comprar unas pastillas para el dolor de cabeza que me había acompañado toda la semana. Ella salía justo cuando yo entraba. Nos encontramos literalmente en la puerta. Los dos nos detuvimos. Los dos nos miramos. Detrás del mostrador, la empleada de la farmacia, que claramente sabía todo, como saben todos, se puso a acomodar cajas con un entusiasmo extraordinario, fingiendo que no existíamos. Valentina se veía diferente, no sé cómo describirlo exactamente. Más pequeña, quizás, aunque eso no tiene sentido físico, como si hubiera estado cargando algo pesado y se notara en su postura. «Rodrigo», dijo. «Valentina», respondí, y eso fue todo por un momento. «¿Puedo llamarte esta noche?», me preguntó. «Sí», dije, porque no supe decir otra cosa. Esa noche hablamos 1 hora, y esta conversación fue completamente diferente a la anterior. Sin llanto, sin defensas, Valentina habló con una claridad que me sorprendió y que, si soy honesto, me dolió más que las defensas.
porque cuando alguien que te importa te habla con claridad sobre el daño que te hizo, no hay manera de anestesiarlo. Lo que me dijo, resumido, fue esto. Llevaba más de un año sintiéndose invisible dentro del matrimonio. No ignorada en el sentido de que yo la maltratara o la descuidara dramáticamente, sino invisible en el sentido más sutil y quizás más dañino. La sensación de que nuestra vida juntos se había vuelto tan rutinaria, tan predecible, que ella había dejado de ser una persona con necesidades y deseos propios para convertirse en un elemento del paisaje doméstico. Una silla. Un mueble bonito pero sin vida propia. No me lo había dicho porque, según ella, había intentado decírmelo de maneras indirectas que yo no había sabido leer, o que no había querido leer, o ambas cosas. Y en algún punto había dejado de intentarlo y había comenzado a buscar en otro lado lo que le faltaba. Lo de Marcos había comenzado como conversaciones largas. Lo de Damián como una noche de sentirse vista y deseada. Lo del tercer hombre, y aquí su voz cambió, y yo entendí que esto era lo que más le pesaba, había sido un error de impulsividad que ella misma no se explicaba del todo y que había terminado con consecuencias que van más allá de lo que ella esperaba, porque la esposa de ese hombre ya lo sabía y ya había habido una pelea de dimensiones considerables en ese hogar, y ese hombre le había mandado un mensaje furioso a Valentina culpándola de todo lo que estaba pasando en su matrimonio. Karma tiene formas de moverse que a veces parecen demasiado literarias para ser reales. Mi propia cuenta pendiente. Aquí voy a hacer algo que no es común en estas historias y que sé que puede hacer que algunos de ustedes se molesten conmigo. Les voy a decir que Valentina no estaba completamente equivocada en todo. No en la manera en que manejó las cosas, que fue deshonesta y dañina. Eso no tiene justificación. Pero sí en el diagnóstico del problema. Porque mientras escuchaba hablar a Valentina esa noche, mientras ella describía ese año de sentirse invisible, yo iba haciendo una revisión mental de los últimos 12 meses de nuestra vida juntos y me encontraba con que tenía razón en más cosas de las que yo quería admitir. ¿Cuándo había sido la última vez que le había preguntado a Valentina cómo se sentía, de verdad, más allá del ¿cómo estuvo tu día, de protocolo? ¿Cuándo había sido la última vez que habíamos tenido una conversación que no fuera logística del hogar? ¿Cuándo había sido la última vez que yo la había mirado como la miraba cuando tenía 26 años en esa posada navideña y pensé que era la persona más interesante que había conocido? No tenía respuestas buenas para ninguna de esas preguntas. Eso no significa que lo que ella hizo estuviera bien, significa que los matrimonios no se rompen de un solo lado, significa que si algún día hay una reconstrucción posible, tendrá que ser desde la honestidad de los dos, no desde la versión en la que yo soy el inocente y ella la villana. Lo cual me lleva a la pregunta que todo el mundo me está preguntando en los comentarios. ¿Vas a intentar salvar el matrimonio? La respuesta honesta, a estas alturas, es no lo sé todavía. Y sé que eso frustra a la gente que quiere un final claro. Pero es la verdad. El pueblo sigue hablando. Sería deshonesto no mencionar esto. La situación con el tercer hombre, el casado del pueblo, ha generado una ola de rumores que va mucho más allá de lo que tiene que ver conmigo. La esposa de ese hombre es una persona conocida y querida en el pueblo, y su situación se ha convertido en tema de conversación en la tortillería, en la farmacia, en la tienda de abarrotes y probablemente en la iglesia del domingo. No de manera maliciosa, o al menos no solo maliciosa. La gente genuinamente siente cosas cuando alguien de su comunidad es lastimado. Valentina me contó que la tía Consuelo recibe miradas incómodas cuando sale al mercado, que algunas personas que antes la saludaban calurosamente ahora la saludan con una cortesía que es peor que el silencio, que el pueblo, que la había adoptado 9 años antes, como si siempre hubiera sido de aquí, ahora la miraba con una distancia que le dolía más de lo que esperaba. No voy a fingir que eso no me produce ninguna satisfacción. Sería mentira. Soy humano, pero tampoco me produce tanta satisfacción como pensé que produciría. Verla recibir consecuencias sociales no llena el hueco que siento en el pecho desde esa noche que me dijo que necesitaba un descanso. Seguiré actualizando. Actualización 2. 6 semanas después. Buenas noches a los que siguen aquí. Sé que tardé más de lo que dije en actualizar. Hubo semanas difíciles y hubo semanas que no fueron tan difíciles y hubo momentos en que escribir esto me parecía lo último que quería hacer y otros en que era lo único que tenía ganas de hacer. Acaba la segunda actualización. Esta es larga, pero las cosas que pasaron merecen espacio. La conversación con mis papás. Sabía que tarde o temprano iba a tener que hablar con mis papás. En un pueblo donde todo se sabe, la estrategia de controlar la narrativa tiene un tiempo de vida muy limitado. Y mis papás no merecían enterarse por la señora de los jugos o por don Aurelio. Fui un domingo a comer. Solos, sin mi hermano,
que ya sabía, para que no fuera una especie de tribunal familiar. Mi mamá ya lo sabía, o lo sospechaba con tanta precisión que la diferencia era semántica. Las madres siempre saben. Me lo dijo de la manera en que ella dice las cosas importantes, sin dramatismo, con esa economía emocional que desarrolla la gente que ha vivido suficiente y sabe que el drama rara vez ayuda a resolver nada. ¿Cómo estás tú?, me preguntó. No qué había pasado, no qué iba a hacer, solo cómo estaba yo. Y ahí sí lloré. Frente a mi mamá, con 58 años ella y yo con 34, lloré como cuando era niño y me caía de la bicicleta. Mi papá, que es un hombre de pocas palabras pero de gestos precisos, me puso una mano en el hombro mientras yo lloraba y no dijo nada durante un rato largo. Después dijo: «Los matrimonios son como las casas, hijo. A veces hay que derrumbar paredes para saber cuáles son las que sostienen el techo y cuáles solo estaban ahí porque siempre habían estado». Mi papá, que es albañil de toda la vida, habla en metáforas de construcción. Tardé un par de días en entender completamente lo que me quiso decir con eso. Pero cuando lo entendí, me quedé con esa frase. Valentina y yo nos reunimos en persona, lo acordamos por mensaje, nos encontramos en la plaza central, en una banca bajo uno de los árboles viejos, a las 6 de la tarde de un miércoles cuando hay menos gente. Aunque en este pueblo menos gente es relativo. Valentina llegó 5 minutos antes que yo. La vi desde lejos caminando hacia la banca y volví a sentir lo que sentí en la farmacia. Esa sensación de que se veía diferente, más pequeña, más real, quizás, como si el escudo que la mayoría de nosotros construimos con los años se hubiera vuelto más delgado. Nos sentamos. No nos saludamos con beso ni con abrazo, que era lo que habríamos hecho automáticamente durante 9 años. Nos sentamos como dos personas que se conocen bien y que no saben exactamente qué son el uno para el otro en este momento. Hablamos durante casi 2 horas. Le dije cosas que nunca le había dicho. Le dije que tenía razón en que yo me había vuelto ausente de maneras que no eran obvias, pero que eran reales, que había priorizado la comodidad de nuestra rutina sobre la vitalidad de nuestra relación, que me había acomodado en ser el hombre que no causaba problemas sin preguntarme si eso también significaba ser el hombre que no creaba momentos. Le dije que me dolía no lo que había hecho, o no solo eso, sino que no me lo hubiera dicho antes de llegar a ese punto, que hubiera preferido que llegara con palabras difíciles a que llegara con acciones irreversibles. Ella escuchó. Después me dijo más cosas. Algunas que ya sabía, algunas que no, y en algún punto de esa conversación, debajo de ese árbol en la plaza central del pueblo más pequeño del mundo, pasó algo que no esperaba. Me dije a mí mismo que todavía la amaba, no con la misma ligereza con que uno usa esa palabra cuando todo está bien, con la densidad que tiene cuando todo está roto, y uno la siente de todas formas, como una cosa molesta e inconveniente que no te pide permiso para estar ahí. La amaba, y eso hacía todo más complicado, no más simple. «¿Qué quieres hacer?», le pregunté. «Quiero volver a casa», dijo. «Si tú puedes considerar eso». «No sé si puedo», le dije honestamente. «No sé si lo que pasó es algo de lo que uno puede regresar. ¿Quieres intentarlo?». Silencio largo. «No lo sé todavía, Valentina. Necesito tiempo, el mismo tiempo que tú necesitabas, supongo, pero el mío sí es de verdad para pensar». Ella asintió, sin llorar esta vez. Solo asintió con esa expresión de alguien que entiende que recibe lo que merece. La terapia, esto, me lo sugirió mi hermano y lo confirmo públicamente. Si están en una situación como la que yo estoy viviendo, vayan a terapia. No para que el terapeuta les diga qué hacer, sino para tener un espacio donde procesar las cosas sin que el pueblo entero se entere de cada pensamiento. Empecé a ir una vez a la semana. El terapeuta es de una ciudad cercana, lo cual tiene la ventaja adicional de que no conoce a nadie del pueblo, y yo puedo hablar con la absoluta seguridad de que lo que digo en esa oficina se queda ahí. Lo que he ido descubriendo en esas sesiones podría ser su propio post, pero lo resumo en esto. Durante muchos años, sin darme cuenta, yo había convertido el matrimonio en un sistema de administración de riesgos. Minimizar el conflicto, maximizar la estabilidad, mantener el equilibrio. Todo muy sensato, todo muy responsable, y completamente vacío de la cosa viva, impredecible, a veces incómoda, que hace que dos personas quieran seguir eligiéndose. Valentina buscó afuera lo que faltaba adentro. Eso no justifica lo que hizo, pero lo explica, y yo puedo cargar con mi parte de esa explicación. El muchacho de logística, Damián, el de 23 años. Les cuento esto porque es un capítulo de la historia que se cerró de manera inesperada. Lo vi en la calle una tarde. Me vio a mí, y en lugar de cruzar al otro lado, que sería lo que la mayoría haría en su situación, se acercó. Tiene que haberle costado, se lo reconozco. Rodrigo, me dijo, nervioso pero sosteniéndome la mirada.
sé lo que sé, y sé que probablemente me odias. Solo quería decirte que no sabía que era casada hasta que fue demasiado tarde, y que lo siento. Lo miré durante un momento. Pensé en varias respuestas posibles, desde la hostil hasta la generosa. Al final le dije, no te odio, chamaco, pero tampoco te debo nada. Cuídate. Y me seguí caminando. No sé si fue la respuesta correcta, pero fue la honesta. El estado de las cosas. A estas alturas, la situación es esta. Valentina sigue en casa de la tía Consuelo. No hemos tomado ninguna decisión formal sobre el matrimonio. Seguimos hablando, a veces bien, a veces con la torpeza de dos personas que no saben cómo tocarse sin hacerse daño. Estoy en terapia. Ella también empezó a ir, según me contó. El señor casado del pueblo está, según los rumores que inevitablemente llegan, en proceso de separación de su esposa. Eso no es culpa mía ni de Valentina exclusivamente. Los matrimonios se rompen por adentro antes de que un tercero encuentre la grieta, pero tampoco deja de ser una consecuencia concreta de lo que pasó. Don Aurelio me saludó ayer en la calle con los perros y me preguntó cómo iba todo. Le dije que iba. Me dijo que eso era lo importante. La señora Patricia del puesto de jugos ya me habla normal. Me preguntó si quería naranja o zanahoria con naranja. Le dije que naranja con zanahoria, así que algo se está normalizando. La próxima actualización será la última. Las cosas se están acomodando de una manera u otra, y creo que pronto tendré una respuesta para la pregunta que llevo semanas evitando. Actualización 3. Final. 4 meses después. Aquí está. La última actualización. La prometida. Sé que han esperado. Los que llegaron desde el principio, los que llegaron a la mitad, los que acaban de encontrar este post y se leyeron todo de un jalón. Gracias a todos. En serio. Los comentarios de desconocidos que no tenían ninguna obligación de leer mis cosas me ayudaron más de lo que esperaba. No porque cambiaran lo que iba a decidir, sino porque recordarme que hay gente que se toma el tiempo de leer y de responder cuando alguien está en su peor momento es una de esas cosas pequeñas que se sienten enormes cuando las necesitas. Voy al grano. La decisión, Valentina y yo, no vamos a seguir casados. Eso es lo primero y lo más importante. Quiero decirlo directo, sin rodeos, porque sé que es lo que muchos están esperando saber antes de leer el resto. No fue una decisión fácil. No fue una decisión rápida. Y esto es importante que lo entiendan. No fue una decisión que tomé desde el enojo. La tomé desde la claridad, que es un lugar muy diferente. Déjenme explicarles cómo llegué ahí. El proceso. Seguí en terapia durante los 4 meses que siguieron a la última actualización. Valentina también. En algún punto mi terapeuta me sugirió que consideráramos terapia de pareja, no necesariamente para salvar el matrimonio, sino para tener un espacio seguro donde tomar la decisión que fuera a tomarse. Lo hicimos. Fuimos 5 veces juntos a ver a un terapeuta de parejas en la ciudad. Lo que descubrí en esas sesiones no fue que Valentina era una mala persona. No lo es. Es una persona que tomó decisiones dañinas desde un lugar de necesidades no atendidas y de una deshonestidad hacia mí y hacia sí misma, que llevaba más tiempo del que yo imaginaba. Lo que descubrí, y esto tardé en admitirlo porque duele de una manera diferente, es que los dos habíamos dejado de ser lo que el otro necesitaba mucho antes de que pasara lo que pasó, que el matrimonio que teníamos era funcional pero no estaba vivo, y que la pregunta real no era si podíamos sobrevivir a la traición, sino si había algo que valiera la pena reconstruir debajo de ella. Mi respuesta honesta, después de 4 meses de trabajo, de conversaciones, de terapia individual y de pareja, fue no. No porque la odiara, no porque fuera incapaz de perdonarla, porque sí puedo, y creo que en cierta medida ya lo estoy haciendo, aunque es un proceso que no termina de un día para otro, sino porque cuando me imaginaba el futuro, no el que tendría que construirse a base de esfuerzo y voluntad, sino el que querría tener de manera natural, ella no estaba en él. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue la respuesta. ¿Cómo se lo dije? Se lo dije en persona. En la misma sala donde ella me había pedido el descanso, en las mismas sillas, con las llaves sobre la misma mesa de centro. Quise que hubiera una especie de simetría, supongo. O quizás solo es el lugar donde las conversaciones importantes de nuestra vida juntos habían pasado y parecía el lugar correcto para la última. Le dije que la había amado durante 9 años y que ese amor era real y que una parte de él siempre iba a existir en algún rincón de lo que soy ahora, porque la gente que te importa no simplemente desaparece de quien eres, aunque ya no estén en tu vida. Le dije que no creía que ninguno de los dos hubiera tenido mala intención en el origen, sino que nos habíamos descuidado de maneras que se acumularon hasta volverse irreversibles.
Le dije que lo que ella hizo durante el descanso había sido deshonesto y dañino, y que eso también era parte de la ecuación, pero que no era lo único. Valentina lloró. Yo también, un poco. No fue la escena dramática que a veces se imagina uno para estos momentos. Fue una conversación triste y tranquila entre dos personas que en algún momento se habían querido mucho y que ahora se estaban diciendo adiós con la mayor dignidad posible. ¿Podemos ser algo?, me preguntó en algún punto. No amigos, no conocidos. Solo algo. No sé, le dije honestamente. Quizás eventualmente. Ahora mismo necesito distancia para ordenarme, pero no te deseo ningún mal. Eso te lo puedo decir con certeza. El acuerdo. Llegamos a un acuerdo de divorcio que tardó un mes en formalizarse, sin grandes disputas. La casa es mía porque mis papás me ayudaron a comprarla antes de que nos casáramos. Ella tiene sus cosas. No hubo hijos que repartir, que es lo único que en este punto agradezco que hayamos postergado indefinidamente. Valentina decidió volver al norte, a la ciudad de donde había venido. Me lo dijo un martes, casi como de pasada, en uno de nuestros últimos intercambios de mensajes mientras finalizábamos los trámites. Creo que fue la decisión correcta para ella. Este pueblo, que la había adoptado 9 años antes, se había vuelto demasiado pequeño para cargar lo que pasó. En los pueblos chicos hay memorias largas. Irse era la manera más sensata de empezar de nuevo. El pueblo, ¿y qué pasó con el pueblo? Con los rumores, con las miradas, con don Aurelio y la señora Patricia y Lupita del Oxo. Pasó lo que pasa siempre en los pueblos chicos. El tiempo siguió, otras cosas pasaron, y la gente fue guardando esta historia en el mismo cajón donde guarda todas las historias, el de las cosas que se saben, pero que ya no se hablan con la misma urgencia de antes. Don Aurelio me invitó un sábado a tomar café en su casa. Estuvimos 2 horas hablando de política y economía, sus perros, y de la sequía y de una película vieja que él había visto por televisión y le había gustado. No mencionó nada de Valentina. No fue necesario. La señora Patricia me hace el jugo con zanahoria ahora, sin que yo lo pida. Me lo cobra igual que el simple. Creo que es su forma de decirme algo. Cheto, el de la gasolinera, volvió a hablarme del América con su entusiasmo de siempre. La vida normal, cuando regresa, regresa en esos gestos pequeños. El señor Casado del pueblo y su esposa siguen juntos, contra todo pronóstico. Me llegó ese rumor hace unas semanas. No tengo ninguna opinión formada al respecto. Sus vidas. Yo ahora sigo en el pueblo. No tengo planes de irme. Este es mi lugar, con sus calles conocidas y su kiosco en la plaza y sus chismes que viajan más rápido que el viento. Es el lugar que me formó y que, quiérase o no, es parte de quien soy. Estoy solo, no en el sentido trágico de la palabra, sino en el sentido limpio. Solo, en mi casa, con mis plantas que finalmente estoy aprendiendo a cuidar bien, con mi trabajo que me da estabilidad, con mi familia a 6 cuadras y con mi hermano a 2. Sigo en terapia. Mi terapeuta dice que estoy procesando bien, lo cual me parece una manera optimista de decir que hay días en que me levanto pensando en todo lo que perdí y días en que me levanto pensando en todo lo que aprendí, y que la proporción se está moviendo lentamente hacia el lado mejor. ¿Soy feliz? Todavía no completamente, pero estoy en paz, que en este momento me parece más importante. Lo que aprendí, sé que esto es la parte en que se supone que tienes que resumir la lección moral de la historia para que todos puedan llevarla a casa. No voy a pretender que tengo una lección limpia y empaquetada, pero sí tengo esto. Los matrimonios no se rompen de golpe, se van descosiendo hilo por hilo, en los momentos ordinarios, en las preguntas que no hacemos y en las respuestas que no damos y en los días que pasan sin que realmente hayamos estado presentes en ellos. Y para cuando ves que el tejido se deshace, a veces ya es tarde para remendarlo. No digo esto para absolver a Valentina. Lo que hizo fue deshonesto y me hizo daño real, pero tampoco puedo vivir en una narrativa en la que yo fui el inocente perfecto al que le cayó un rayo del cielo. Fui un esposo que se descuidó, que tomó por sentado, que confundió la ausencia de crisis con la presencia de bienestar. Si hay alguien leyendo esto que reconoce algo de sí mismo en esa descripción, no esperen, no esperen a que sea demasiado tarde. Abran la boca, hagan las preguntas incómodas, tengan las conversaciones que da miedo tener. Los matrimonios que sobreviven no son los que nunca tienen problemas, son los que tienen personas adentro dispuestas a enfrentarlos juntas. Y si hay alguien leyendo esto que está en el lugar en que yo estuve, al final de algo, mirando los pedazos, sin saber cómo seguir, les digo lo mismo que don Aurelio me dijo cuando le pregunté cómo iba todo. Ir, ya es lo importante. Un año después, sigo aquí. La casa tiene nuevas plantas en el jardín del frente.
Los frenos de la camioneta funcionan bien por primera vez en 2 años. Mi mamá me manda comida los martes aunque vivo a 6 cuadras y perfectamente podría comer en su casa. Don Aurelio ganó un concurso local de fotografía con una foto de política y economía corriendo en el parque. El pueblo sigue siendo el pueblo. Estoy bien,